Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días. El asesinato del fiscal César Suárez de anteayer en la ciudad de Guayaquil le ha generado inquietud, temor y sobre todo interrogantes a la población dentro de la eficacia de los operativos militares y policiales. ¿Cuál es su lectura al respecto? Buenos días. Licenciado, buen día. Buen Muy día a buen todos día. los radioescuchas de Radio Sucesos. Vero, buen día. Buen día, Fidel. Bueno, pues respondiendo a su pregunta, realmente este tipo de conflictos armados son híbridos, es decir, uno no sabe el momento en que viene el ataque. Eso debe tener conciencia la sociedad y obviamente quienes están involucrados en los diferentes procesos y quienes son los miembros de la fuerza pública, aquellos que administran justicia, aquellos ciudadanos que están vinculados a fiscalía, a los diferentes espacios y niveles de la administración de justicia. Ahora estamos involucrados también los ciudadanos porque vemos actos de terrorismo en cualquier momento se dan y en cualquier locación de las ciudades, de las carreteras. Entonces hay que, más allá de saber si están bien o no están bien los operativos, hay que tomar conciencia en forma general. La sociedad obviamente no está tomando conciencia de lo que estamos viviendo. Entonces piensan que de pronto 5 o 6 días, una semanita y listo. Y como les ven a los militares por ahí, ya ha pasado todo. No, por favor, y aquí viene... O sea, no es que ha cesado la actividad delincuencial porque las Fuerzas Armadas estén en las calles y en la mayoría de los sectores de la República. Eso sería iluso, eso sería absurdo, disculpe creer. Entonces, si es que no tomamos en cuenta, inclusive lo que han pasado nuestros vecinos, lo que ocurrió en la década de los 80 o los 90. Entonces aquí viene un esfuerzo grande, inclusive para recordar en forma objetiva, pragmática a la ciudadanía, qué sé yo, una campaña de comunicación para que la conducta individual y colectiva esté enmarcada en la autoseguridad, porque no tenemos pues no suman entre militares y policías más de 15 millones de ciudadanos que habitamos en el territorio ecuatoriano. Entonces, si es que no hay esta conciencia, si es que estos eventos que son un desastre, que son una tragedia, como los asesinatos cotidianos que estamos viendo, no tomamos conciencia porque se está haciendo como una situación normal. Se está haciendo como algo normal ver este escenario de desangre que vive el país. El gobierno ha estimado en cerca de 20,000 las personas que están dedicadas a actividades ilícitas. Esto es una cifra que escuché al inicio del estado de excepción. Pero hay otros que piensan que es muchísimo mayor la cantidad que está en estas actividades, entre comillas, por cierto. Hablan de 500,000 personas. Sumados los esfuerzos de los militares y de los policías, sería una cantidad infinitamente inferior. Entonces, tomemos en cuenta además la velocidad de la delincuencia, su capacidad de desaparecer y reaparecer. Es decir, siempre habrá una relativa ventaja de estos grupos. A ver, la ventaja es la forma de actuar. Por eso es que ha sido calificada de terrorismo, porque ya no es el asalto del delincuente común, es la utilización de explosivos, es la utilización del armamento automático y no vamos a decir ni siquiera por sorpresa, sino a traición, cuando hay descuido de quién va a ser, del objetivo que va a ser atacado. Entonces, esto es lo que demanda. Por eso digo, las vinculaciones, los números, la cuantificación
es algo que no incide, no incide definitivamente en el tipo de guerra que estamos viviendo. Entonces, hay que considerar comportamientos, conductas individuales y colectivos de la sociedad. Si vemos y apreciamos una parte numérica de la sociedad, ahí tenemos familias enteras que están vinculadas infelizmente en los niveles más pobres al microtráfico. Cuando vemos que capturan a algún ciudadano que será gatillero, sale toda la familia en defensa, todo el barrio y en contra de las autoridades legales. Eso hay que considerar. Este tipo de situaciones a donde vamos a utilizar medios masivos para llevar adelante un proceso de, por lo menos, atenuar la conducta Y sobre la base de esa de consideración, vinculación ¿qué con es lo estas que debe bandas. hacer, coronel? Perdón. Sobre la base de esa consideración a la cual usted hace alusión, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Primero, fundamental, que yo lo he sostenido desde hace mucho tiempo. No es correcto que las autoridades de las fuerzas legales, sea fuerzas armadas y fuerzas de la policía, estén permanentemente en los medios, especialmente para la Policía Nacional, dando a conocer los operativos que se van a realizar, dónde se van a realizar, cómo se van a realizar. Yo sé que es un esfuerzo en cuanto a la transparencia de la información, pero estamos en guerra. Usted y yo, licenciado, estuvimos en un conflicto interno y ahí no era Ese censura, fue era externo, ese fue conflicto coordinación. externo. El del 95 Era, fue un conflicto externo. pero a ver, un segundito, es el comportamiento, licenciado. La coordinación, no podemos hacer apología de la situación que está ocurriendo. Apenas vemos los operativos en las cárceles, entonces ponemos las cámaras, difundimos. Es difícil controlar ahora porque hay cámaras individuales en los teléfonos y tenemos redes sociales, pero los medios de comunicación, especialmente los televisivos, tienen que adentrarse a una política de apoyo a las operaciones militares con la finalidad de que la información no sea abierta, porque eso es propaganda, eso es inteligencia para la narcodelincuencia. Ese es uno de los aspectos. Entonces, claro, ustedes van a la fuente. Si es que no van a dar la información, los miembros de las fuerzas del orden, por favor, exhorto con el debido respeto a los medios, también a los señores de las fuerzas del orden, no difundir porque estamos en guerra, difundir estrategias, tácticas, eso no es correcto. Le estamos exigiendo al presidente de la República que el plan Fénix no existe. No existe. ¿Por qué tiene que ser visible? No tiene por qué ser visible porque esta es una guerra híbrida y cualquier rato uno de nosotros puede ser el blanco, sea como una persona inocente o sea por las funciones que cumplimos. Verónica. Fidel, sobre esta guerra que usted menciona y como dice, sí, es un conflicto distinto y la población civil también puede ser blanco de esta situación. De hecho, hemos estado muchas personas en teletrabajo, los niños en teleeducación para precautelar la seguridad, porque no se sabe qué va a pasar. Y ahí la pregunta es, ¿qué podemos esperar los ciudadanos, la población civil de este conflicto armado interno? Es algo que todavía no tenemos claro, porque infelizmente esto ha tomado, no es que ha tomado de sorpresa, pero las autoridades anteriores no han llevado procesos serios. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos vivido muchísimos estados de excepción y la vida es normal. Y la vida es absolutamente normal. Tenemos 20, 30 muertos en Guayaquil y en el resto del país sigue la vida sin ningún problema, vamos para adelante. Entonces, o le asaltan a un bus o explosiona un vehículo, lo que sea, ya se ha hecho normal. Ese es el objetivo del terrorismo. Primero, crear pánico y esa necesidad hace que ya no se tome en cuenta, no va a pasar nada y tenemos este tipo de cosas. Por ejemplo, el evento que acaba de suceder en Argentina, esa es una alerta máxima a los ciudadanos ecuatorianos en cualquier punto del país. Entonces, bueno, que ya sabemos lo que pasó en Argentina, ustedes ya lo han hecho público, ya sabemos que la familia de uno de los señores
con más resonancia han sido las personas que siendo familiares de este señor han sido retenidas, y eso va a causar obviamente una reacción muy fuerte. Coronel Araujo, Claro que sí. quisiera retomar el punto sobre la comunicación. Yo entiendo su punto de vista cuando habla que no se deben revelar ciertas estrategias, ciertas tácticas de parte del gobierno nacional, de los elementos de seguridad, las Fuerzas Armadas, la policía, pero estamos en una sociedad del conocimiento. En este momento, pues ya no solamente los medios de comunicación son los que difunden elementos de juicio, son las redes sociales que ya, bueno, eso ya depende de cada persona, ¿no? Usted ve que cada persona tiene un teléfono y puede hacer maravillas y puede recibir, ¿no es cierto?, productos comunicacionales de X fuente. En función de eso, imagínese si es que el gobierno empieza a establecer ciertos niveles de reserva o de silencio. Si el gobierno se calla, sencillamente las mafias empezarán a seguir introduciendo sus productos y confundiendo más a la sociedad. Estamos en tiempos donde las denominadas fake news son las que predominan y eso confunden más a la gente. Más bien hay que mantener informada a la colectividad, ¿no? Y decir que ciertas cosas, ciertos elementos son falsos. ¿Cómo ve usted la situación? Hay algo muy importante que tenemos que conocer. Ahora vivimos el régimen de la información, justamente porque la información, es decir, los ciudadanos ya no solo somos las personas que observamos la información, sino los que producimos información a través de la tecnología que ha avanzado tanto. Pero obviamente, le voy a dar un ejemplo. Toman una medida en las inmediaciones del centro de privación de libertad del Guayas, la penitenciaría como se la conoce, hacen una inhibición ahí del ingreso de la señal y empieza a reclamar la sociedad. Claro, ahí es cuando necesitamos la tecnología que sea focalizada a ese punto, porque sí existe la metodología tecnológica para frenar el ingreso de señal para donde están los privados de libertad, que son parte de los GDOs. Entonces, esto justamente, ¿cuál es la medida para atenuar lo que usted acaba de mencionar, licenciado? Va a ser difícil, claro que va a ser complicado y muy difícil, pero por lo menos podemos hacer esfuerzo con líderes de opinión, con periodistas, con personas de experiencia como usted, para que den mensajes claros sobre el tema de no multiplicar la difusión de eventos criminales, porque ahora el desangre es absolutamente visible. O sea, realmente no hay, en algunas ocasiones nomás le colocan una pantalla que se verán imágenes que no corresponden a una situación normal, porque son realmente muy, muy fuertes. Entonces, sí podemos llevar adelante desde las autoridades locales, desde las autoridades nacionales y desde la sociedad misma no vamos a utilizar una autocensura, pero sí un autocontrol para que la emotividad no esté alterada, que es el gran objetivo de los grupos terroristas. Yo sé que es muy complejo, pero tenemos que adentrarnos todos en esta situación en el buen sentido. Cada Sí, quien juegue su papel y llevemos adelante este proceso. definitivamente es un proceso bastante complejo. Coronel, se ha aludido y sobre todo se ha implementado este sistema clásico, ¿no es cierto?, de las recompensas. ¿Qué nivel de efectividad ha tenido esta estrategia? Bueno, definitivamente ahí viene la vinculación de la sociedad también para saber si tiene interés o no de divulgar cierta información que conoce, capaz que es vecino de uno de los líderes de los GDOs y ya lo tiene ploteado la organización criminal. Sin embargo, yo entiendo que puede dar resultado este tema a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos resultados ya en algunos ejemplos con relación a
a la información que sirve a las fuerzas legales para capturar a estos delincuentes. La posibilidad de que vengan tropas ha sido establecida por Argentina y por Brasil. El gobierno nacional ha agradecido a esos países y ha señalado que en algún momento podría pues hacer los arreglos para que vengan al Ecuador este tipo de ayudas. Hay atención en particular por la ayuda de los Estados Unidos y se espera para las próximas horas o días máximo a la principal del Comando Sur de los Estados Unidos. Aquí nuevamente se ha establecido la discusión, recordemos, ¿no es cierto?, el tema de la base de Manta. Y entonces la pregunta de la ciudadanía en este momento es si los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Israel o cualquiera de los otros países quieren ayudarnos al Ecuador con tropas, ¿dónde van a funcionar? Se ha hablado de que los batallones, los emplazamientos militares podrían ser base de operaciones. El tema también pasa por la normativa y la constitucionalidad de esto. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Sí, usted tiene razón, y quienes analizan los constitucionalistas, ahí tenemos una limitación con relación al tema de poder legalmente recibir estos apoyos. A ver, no vamos a maximizar ni a minimizar a las fuerzas ecuatorianas. Ahora este tipo de lucha es local, regional y global. Por tanto, todos tenemos que estar involucrados, pero tenemos la limitación de la Constitución que no permite digamos, la operatividad de tropas extranjeras al interior del país. Asesoramiento técnico, asesoramiento doctrinario, asesoramiento de estrategias, por supuesto que sí. Implementación de nuevas tecnologías, por supuesto que sí. A ver, la base de Manta no es que ha sido una base militar que estaba aquí implementada para operar militarmente. O sea, lo que la Constitución no permite es algo hicieron. semejante, ¿no es cierto? Es decir, un lugar en donde flamee la bandera de otro país aquí en el Ecuador. Perdón, no le Lo escuché que no bien. permite la Constitución es eso, un lugar en el país donde flamee otra bandera que no sea la ecuatoriana. Sin duda. No se olvide que ya un avión, creo que se llama Orión, estuvo ya operando, haciendo inteligencia En Galápagos, así es. en Galápagos Claro. y en el mar territorial e inclusive en las aguas internacionales que están cerca a nuestras Islas Galápagos. Entonces, ese tipo de operaciones que fueron frustradas, que fueron cortadas de raíz a propósito el año 2008, creo, 2009, 2008. estamos viviendo la consecuencia, uno de los factores principales. Hay que retomar eso. Ahora, si vienen tropas a perfeccionar, a llevar adelante una capacitación a nuestras fuerzas especiales, a nuestros batallones que están adoctrinados y preparados para una guerra internacional y que les preparen para poder multiplicar este tipo de características que tenga la fuerza para poder atenuar, neutralizar y luego eliminar a estas organizaciones criminales narcoterroristas, pues entonces hay una buena decisión. Pero, por favor, considerar que la capacidad de Fuerzas Armadas ecuatorianas, la experiencia en todo ámbito, vamos a hablar con relación al tema hasta de desastres naturales y a esta barbaridad que estamos viendo. Ellos están capacitados y han demostrado, mire, licenciado, creo que más de 1,000 delincuentes detenidos, y creo que hay unos 5 que han sido abatidos. Es justamente porque nuestras Fuerzas Armadas saben que si en este caso específico, los delincuentes se entregan, no ponen oposición con violencia, no pueden utilizar el arma porque sería un asesinato. Entonces, lo que nos está fallando es cómo se debe completar esas operaciones, porque no tenemos un marco jurídico. Unos les tratan de terroristas, otros les dan otro nivel
a estos ciudadanos que están haciendo tanto daño y matando a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros solo nos limitamos a decir que bestia, ya les han sacado, no sirve de nada lo que están haciendo los militares y los policías, y también se quejan nuestros militares y nuestros policías. Esto es integral, nadie se va a salvar de esta amenaza, nadie en lo absoluto debe sentirse libre de esto. Entonces, tenemos fuerzas ecuatorianas capacitadas, la ayuda de países amigos, una buena administración de justicia y un buen comportamiento ciudadano, una prensa que esté capacitando todo el tiempo las medidas que nos exigen ese comportamiento individual y colectivo en esta situación, y vamos a llevar adelante el proceso. Pero si decimos solo el gobierno, solo las Fuerzas Armadas o solo la justicia y nosotros solo estamos para opinar, no quiero ser fatalista, pero podemos perder esa guerra como ocurrió en Colombia y en Perú inicialmente, y después cambiaron, y ahora vean cómo están esos países vecinos. Perfecto, coronel, le quiero agradecer por sus criterios, gracias por su tiempo, gracias por esta charla. Gracias a usted, licenciado, un buen día.